Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Por fin aprueba Tebas el plan de viabilidad del Fútbol Club Barcelona. Eso sí, hay truco. El Barça no podrá fichar en relación 1 por 1 y pasará a fichar en relación 1 por 2,5. Es decir, por cada 100 millones de euros que ingrese el Barça, podrá destinar a fichajes o a salarios 40 millones de euros. Y esto es algo sorprendente. Tengo que reconocer que estoy sorprendido, sobre todo por cómo reflejan esta noticia los medios de comunicación a la hora de, investigar en cómo afecta este plan al Barça, ¿no? A qué se va a tener que el club azulgrana a partir de ahora. Y de manera sorprendente, al introducir la explicación, hacen referencia a que el Barça sigue con el límite de plantilla excedido en 200 millones de euros. Esto no puede ser, evidentemente no puede ser, es un error y es algo que se tiene que explicar de una puñetera vez. Yo creo que el seguidor culé ya está harto de escuchar la cantinela de los 200 millones y el seguidor culé obviamente pues ha estado atento y ha visto, ¿no?, todas las operaciones positivas y favorables en materia de salarios que ha realizado el FC Barcelona a lo largo de esta temporada, con las ya consabidas marchas de Gerard Piqué, de Sergio Busquets y también el perdón de Jordi Alba de una gran cantidad a percibir la temporada próxima. Esto huele muy raro, huele a completo disparate y es que es tan sencillo como hacer unas cuentas, pues estimando las previsiones más catastrofistas acerca de los salarios que perciben nuestros jugadores. Lo voy a exponer a continuación. Como todos sabéis, se habla de que la masa salarial del Barça es en torno a los 640 millones de euros aproximadamente. Bien, pues vamos a hacer una pequeña cuenta, ¿no? Unas pequeñas cuentas, como dije antes, teniendo en cuenta pues esas previsiones más catastrofistas, esas informaciones tan contundentes y negativas para el FC Barcelona acerca de los salarios que tendrían que percibir los futbolistas la temporada que viene. Una plantilla en la que obviamente hay 3 jugadores de muchísimo peso que causan baja, los ya antes citados capitanes. Así que vamos con lo que sería la masa salarial del resto de la plantilla confirmada para 2023-2024. Eso sí, por lo menos, este ok al plan de viabilidad permitirá la inscripción, por fin, de los nuevos contratos de Gavi, Ronald Araujo y la previsible y deseada pues renovación de Alejandro Balde. Vamos con ese pequeño estudio de campo que puede realizar cualquiera echando un poco, un vistazo por internet. Vamos a coger informaciones de prensa, digamos, no amiga. Por ejemplo, OK Diario. Marc-André Ter Stegen, salario de 9 millones de euros netos, 18 millones de euros brutos que le cuesta al FC Barcelona. Vamos a hablar siempre en millones brutos, en cantidad que tiene que pagar el Barça. Ter Stegen, 18 millones de euros. Jules Koundé, el año que viene percibirá 12 millones de euros más 12 millones de su amortización. Jordi Alba, vamos aquí a tirar de catástrofe. Jordi Alba tendría que percibir 20 millones de euros en concepto de salario, más 25 supuestamente, ojo, en concepto de cantidades diferidas desde la pandemia, ¿no? Todo esto lo tendría que percibir en la próxima temporada, pero Jordi Alba ha perdonado la mitad de la ficha del año que viene, ¿no? También se habla de una reducción de esa cantidad pendiente por el tema de la pandemia, pero vamos solamente a reducir la mitad de su salario. Jordi Alba costará el año que viene 10 millones de euros más 25 de cantidades diferidas desde la temporada de la pandemia. Un total de 35 millones de euros. Ir anotando: Ter Stegen 18, Jules Koundé 24, Jordi Alba 35. Ronald Araujo, nuevo contrato, 12 millones. Andreas Christensen, vino gratis, 12 millones. Sergi Roberto, la última firma de su contrato la pasada temporada, 7 millones la próxima. Eric García, 6 millones de euros. Marcos Alonso, 6 millones de euros. Tiene una ficha muy baja de 3 millones de euros netos. Alejandro Balde, su renovación será, si se produce finalmente, y esperemos que así sea, 8 millones de euros la próxima temporada. Frenkie de Jong,
18 millones de euros de salario, más 10 que le adeudan desde la pandemia. Frenkie de Jong, 28 millones de euros. Franck Kessié, 12 millones de euros. Pedri, 10 millones de euros. Parezco un niño de San Ildefonso cantando la lotería de la Navidad, pero seguimos. Gavi, nuevo contrato, 7 millones de euros. Pablo Torre, 1,5 millones de euros más 4 de amortización, 5,5 millones de euros. Recordad que el fichaje de Pablo Torre se realizó por 5 millones de euros, pero hay 15 en variables. Posteriormente hablaré un vídeo específico sobre Pablo Torre y estos variables pues puede que tengan mucho que ver con lo que ha pasado con Pablo Torre. Rafinha, 12 millones de euros de salario más 14 millones de amortización, 26 millones de euros. Dembélé, 17 millones de euros. Robert Lewandowski, 22 millones de euros de salario más 12 millones de amortización, 34 millones de euros. Ferran Torres, 7 millones de salario más 11 de amortización, 18 millones de euros. Ansu Fati, 12 millones de euros. Los porteros cobran un total de 1,2 millones de euros entre ambos y Xavi Hernández y su cuerpo técnico cobran 11 millones de euros. Si hacemos la suma y redondeamos al alta, nos salen, atentos, 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 310 millones de euros. A esto hay que sumar los gastos de las demás secciones y de la cantera. La sección de baloncesto cuesta alrededor de 40 millones de euros en total. Y pongamos una barbarie para el resto de secciones, una auténtica barbarie, creo que son 20 millones de euros en total, pero yo voy a poner más, para redondear, entre la de baloncesto y todo lo demás, cantera, balonmano, hockey a patines, fútbol sala, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner 100 millones entre todos. Estamos hablando de una masa salarial de 410 millones de euros. 410 millones de euros. Muy lejos, ¿verdad? Muy lejos de los 600 y pico de los que están hablando. Y aún así hay que reducir 200 millones de euros. ¿Pero qué somos aquí? ¿Gilipollas? Alguien tiene que explicar algo. Alguien tiene que explicar las cosas. Aquí las informaciones no son correctas, obviamente. El Barça no puede tener que reducir 200 millones de euros de ninguna de las maneras. Si la primera plantilla del equipo de fútbol cobra en total 310 millones de euros, ¿cómo hostia vas a reducir 200 millones de euros? ¿Qué les vas a pagar? ¿Con fruta? ¿Con verduras? ¿Me lo explica alguien de verdad? ¿Alguien en su sano juicio me puede dar una explicación coherente a toda esta mierda? Pues eso es lo que está pasando aquí. Informaciones erróneas, informaciones tendenciosas sobre todo. Porque además en este mismo artículo refleja que el Barça prevé hacer alguna operación y volver a la norma del 1 por 1, abandonar esta norma del 1 por 2,5 en breve. Con lo cual, obviamente, el Barça no va a vender por 200 millones de euros de la noche a la mañana. Eso parece más que evidente, ¿no? Se contemplan esas posibles salidas de Ansu Fati, de Franck Kessié y quién sabe también si la de Rafinha, sobre todo en el caso de que Leo Messi vuelva. Bueno, podemos aquí añadir el salario de Leo Messi si queréis, 26 millones de euros más. Pues no llegamos ni a 450 en el peor de los casos. Esto es un cachondeo, un puto cachondeo, porque evidentemente con esas salidas, pues jugadores como Gundogan heredarían la ficha, por ejemplo, de Ansu Fati o la de Franck Kessié, Íñigo Martínez heredará una de esas dos también, o parte de lo de Jordi Alba, y así de manera sucesiva con todos los que vayan llegando. ¿Cuál es el problema de esta norma? Pues que evidentemente nos maniatan mucho a la hora de reforzar el equipo. Nos maniatan mucho porque pues prácticamente nos vemos obligados pues a fichar jugadores libres de contrato. Jugadores que, como en el caso de Íñigo Martínez, que llegará esta semana, el que ojalá llegue también Gundogan y bueno, la tan deseada retorno de Lionel Messi. Pero claro, para fichar, por ejemplo, a Joshua Kimmich, imagínate que el Bayern de Múnich llega a un acuerdo y acepta que le paguemos, por ejemplo, en un caso hipotético, 70 millones de euros por Joshua Kimmich, pues para pagar esa cantidad al Bayern habría que vender primero por 180 millones de euros, ¿no? Esto es un disparate y lógicamente lastra mucho el mercado de verano del Barça.
en el que habrá que estar atentos a si no vuelven a sonar futbolistas como el propio N'Golo Kanté, que parecía descartado, pero obviamente, lo ha dicho Xavi Hernández reiteradas ocasiones, la posición del pivote urge y mucho. Tenemos el ok de Tebas. Un ok, pues que yo creo sinceramente en el que mucho ha tenido que ver Jorge Messi, el padre de Messi. Por desgracia, yo creo que sin la intervención del padre del astro rosarino, pues este tío seguiría aquí dando largas, ¿no? Dando largas de manera eterna. Eso sí, hay un dato para la esperanza, y obviamente es que, conociendo la trayectoria de este personaje y todos los palos que ha puesto en las ruedas del tren barcelonista, pues lógicamente si ha aprobado este plan es, pues muy posiblemente, porque piensa que no va a haber sanción por parte de la UEFA, ya que de lo contrario estoy totalmente seguro de que se agarraría a ello para bloquear este plan de viabilidad. Veremos qué sucede, pero yo creo que el seguidor culé merece una explicación. Ya no se la voy a pedir a la Liga ni a Tebas, evidentemente, porque esta gente no te la va a dar. Se la pediría, por favor, a Joan Laporta y a la directiva del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo es posible que sigan pidiendo todavía que reduzcamos 200 millones de euros? Que expliquen que se trata de un error y que digan de una vez cuál es la cantidad que falta, porque me imagino que tiene que ser muchísimo más baja de esos 200 millones de euros. Bueno, tenemos el plan de viabilidad, veremos las operaciones que hace el Barça y en los próximos días seguramente habrá oferta a Leo Messi, ojalá haya fumata blanca y se logre un fichaje que sería importantísimo, no solo a nivel emotivo y emocional, sino sobre todo, además de lo deportivo, sobre todo a nivel económico, en forma de retorno al Barça, pues por cantidades económicas de las subidas lógicas de esos contratos de patrocinadores, además de la aparición a buen seguro de patrocinadores nuevos. Veremos qué sucede en todo esto, pero bueno, yo os dejo ahí la caja de comentarios para que me expliquéis si vosotros entendéis bien lo del fair play financiero y sobre todo si os creéis que el Barça sigue teniendo que reducir 200 millones de euros. Yo no me lo creo, ni de coña. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!